Regeneración decisional por James Adam. ¿Qué es la regeneración? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo número 3. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el nacimiento nuevo es tan importante que sin él nadie verá el cielo. Errores acerca de esta doctrina han sido muy destructivos para la Iglesia de Cristo. La regeneración o el nacimiento nuevo es una obra de Dios, no es una obra del hombre, no es algo que el hombre hace, pero algo que Dios hace. El nacimiento nuevo es un cambio traído en nosotros, no un acto hecho por nosotros. Esto está declarado tan hermosamente por el apóstol Juan cuando el primer capítulo de su evangelio, él habla de los hijos de Dios como aquellos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13. ¿Qué es la regeneración decisional? La historia de la Iglesia cristiana ha visto muchos errores acerca del nacimiento nuevo. Estas enseñanzas se alejan de las Escrituras por atribuir al hombre la habilidad de regenerarse a sí mismo. Cuando estos conceptos falsos del hombre y del nacimiento nuevo son adoptados, las iglesias prontamente llegan a ser corrompidas con prácticas falsas. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana y muchas otras iglesias han sido corrompidas en diferentes tiempos y en diferentes grados con las enseñanzas de la regeneración bautismal. Por esta razón de esta enseñanza errónea sobre la regeneración, estas iglesias han abrazado prácticas falsas. En el siglo XIX pocas controversias eran tan candentes como la de la regeneración bautismal. Es interesante notar que Charles Haddon Spurgeon, de 1834 a 1892, el predicador más prolífero de aquel siglo, ha impreso en 1864 más copias de su sermón denunciando la regeneración bautismal que cualquier otro sermón. La regeneración bautismal enseña que el nacimiento nuevo es compartido por las aguas del bautismo. El sacramento es hecho por el hombre y está en su control. Pero la iglesia del siglo XX tiene la regeneración decisional, una falsedad más útil para combatir la regeneración decisional. Se distingue de la regeneración bautismal solamente en el hecho de que coloca la certeza del nacimiento nuevo en un acto diferente. Esta doctrina, tal como la regeneración bautismal, ve el nacimiento nuevo como el resultado de un proceso mecánico que puede ser hecho por el hombre. Lo que se llama aquí la regeneración decisional, en su manera deceptiva, ha penetrado mucho dentro de la iglesia cristiana. Nuestro propósito, los métodos y la teología de aquellos que practican la regeneración decisional necesitan ser examinados, no con un espíritu malicioso, pero con un deseo ferviente para que todo el pueblo de Dios pueda ser uno en la doctrina y práctica para la gloria de Dios. Nosotros amamos a todos los que están en Cristo, pero nosotros estamos de acuerdo de todo corazón con Charles Spurgeon. Dice lo siguiente: la mejor manera de promover la unidad es promover la verdad. De nada nos servirá estar todos unidos juntos rindiéndonos a los errores de uno y del otro. Debemos amarnos unos al otro en Cristo, pero
No deberíamos estar unidos a tal grado que no podamos ver las faltas de uno y del otro, y especialmente no podemos ver las nuestras propias. No. Purguemos la casa de Dios, y entonces los tiempos grandiosos y benditos amanecerán sobre nosotros. Fin de la cita de Spurgeon. Entonces nuestro propósito no es dudar la sinceridad de alguno cristiano o de dañarlos, pero de unir a los cristianos en la verdad, así como ella está en nuestro Señor. Solamente esta es la verdadera unidad cristiana. Así que buscamos ansiosamente traer unidad a la Iglesia de Cristo. Volvámonos de la falsedad a la verdad de Dios. La práctica de la regeneración decisional en la Iglesia debe ser expuesta para salvar a los hombres de la delusión damnable que porque ellos han decidido o firmado una tarjeta, ellos van a ir al cielo y ya no están bajo la ira de Dios. La pureza del Evangelio es de suprema importancia, porque esto solamente es el poder de Dios para salvación y la base verdadera de la unidad cristiana. La regeneración decisional y la consejería. Quizás algunos todavía no entiendan qué significa exactamente este término, la regeneración decisional. Quizá algunos no son familiarizados con los cursos de consejerías que son enseñados por muchas organizaciones de este país y en el extranjero, y con numerosas conferencias para ganar almas, que está tomando lugar en estas reuniones. Los consejeros son instruidos que la consejería de éxito debe concluir con la absoluta seguridad de la salvación del individuo. Los consejeros frecuentemente son instruidos para asegurar al individuo que su salvación es cierta, porque él ha orado la oración prescripta y él ha respondido sí a todas las preguntas correctas. Tenemos una ilustración de la regeneración decisional cuando un predicador popular del día presente prescribe un procedimiento de consejería. Él dirige al señor ganador a preguntar a un inconverso al señor blanco una serie de preguntas. Y si el señor blanco dice sí a todas las preguntas, a él se le pide que ore una oración prescrita y entonces lo pronunciará salvo. La mayor parte de esta consejería resulta en el individuo siendo regenerado a través de una decisión. Este es esencialmente el mismo método usado mayormente en las cruzadas evangelísticas a través del mundo. Estas campañas son como fábricas enormes que producen tantas como 10.000 decisiones en una semana. El señor Ian Murray, en su libro oportuno, El olvidado Spurgeon, muestra que este tipo de consejería es usado en la obra con la juventud. Por ejemplo, un librito que es muy distribuido en este tiempo presente en el evangelismo estudiantil delinea 3 pasos simples para llegar a ser un cristiano. Primero, reconocimiento personal del pecado. Y segundo, creencia personal en la obra sustitutoria de Cristo. Estas cosas son descritas como preliminares, pero el tercero es tan final que al tomarlo me hace un cristiano. Necesito venir a Cristo y reclamar mi porción en lo que Él me hizo por cada uno. Este paso decisivo totalmente depende de mí. Cristo pacientemente espera hasta que yo abra la puerta. Entonces Él entrará adentro. Una vez que hice esto, puedo considerarme inmediatamente a mí mismo como un cristiano. El consejo sigue: diga a alguien hoy lo que usted hizo. Hay muchas variaciones de este tipo de consejería, pero todas ellas tienen en común un elemento mecánico, tal como la repetición de una oración o la firma de una tarjeta.
Bajo la ejecución de tales individuos es asegurado de su salvación. La regeneración de esta manera ha sido reducida a un procedimiento que el hombre ejecuta. Cuando diferentemente Jesucristo ha tratado con los pecadores, Él no tenía un proceso de salvación instantánea. Él no hablaba a la gente con una presentación estereotipada. Él trató con cada individuo en una base personal. Nunca en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo obrar con cualquiera de estas dos personas de la misma manera. Es iluminante comparar cuán diferentemente Él trató a Nicodemos en Juan capítulo 3 y luego a la mujer al lado del pozo en Juan capítulo 4. La consejería debería ser personal. Hay un número de otros problemas con una consejería mecánica. El señor Murray ha demostrado el hecho de que a base de esta consejería un hombre puede hacer una profesión, siempre tener destrozada su confianza en su propia habilidad. Absolutamente no le fue dicho a él de su necesidad de un cambio de naturaleza, lo cual no está dentro de su propio poder, y consecuentemente si él no experimenta tal cambio radical, él no acongoja. A él nunca le fue dicho que ello era esencial, y entonces él no ve ninguna razón para dudar si él es un cristiano. Verdaderamente la enseñanza bajo la cual él llegó a estar milita consistentemente contra tales dudas surgientes. Frecuentemente se dice que un hombre quien ha hecho una decisión con poca evidencia de un cambio de vida puede ser un cristiano carnal, que necesita instrucción en la santidad, o si el mismo individuo gradualmente logra perder sus intereses recién encontrados. La culpa es atribuida a la carencia del seguimiento o la oración, o otra deficiencia de parte de la Iglesia. La posibilidad de estas marcas de mundanalidad y decaimiento se deben a la ausencia de una experiencia salvadora desde el principio es raramente considerada. Si este punto hubiera sido anticipado, entonces todo el sistema de apelaciones, decisiones y consejería se hubiera derrumbado, porque traería a luz el hecho de que el cambio de naturaleza no está en el poder del hombre, y de ello toma más tiempo que unas pocas horas o días para establecer si la respuesta profesada al Evangelio es genuina. Pero en vez de anticipar esto, se protesta diciendo que dudar que si el hombre ha aceptado a Cristo es un cristiano es equivalente a dudar de la palabra de Dios, y que abandonar las apelaciones y sus adjuntos es abandonar el evangelismo del todo. La consejería de la regeneración decisional produce estadísticas que animan a cualquier cristiano hasta que prosiga los así llamados convertidos en una experiencia quebrantadora de corazón. 40 convertidos de tal consejería fueron contados y solo una persona de estas 40 fue encontrada que parecía ser un cristiano. Una dama pudo haber sido alcanzada, pero ¿cuáles fueron los efectos del encuentro sobre los 39? Algunos de ellos pueden creer que su destino eterno fueron determinados por sus decisiones, lo cual es una confianza fatal. Sin ningún cambio ha sido operado en sus corazones y en sus vidas. Los otros pudieron haber concluido que ellos han experimentado todo lo que el cristianismo tiene que ofrecer. Fracasado sentir y ver cualquier cambio prometido en sí mismo, ellos han sido convencidos de que el mismo cristianismo es un engaño y que aquellos que lo mantienen todavía sean fanáticos, ilusionados o hipócritas miserables. Robert Danney, uno de los grandes teólogos del siglo XIX, hizo unas observaciones penetrantes acerca de la desilusión de la gente que había sido aconsejada para hacer una decisión. Él dijo: algunos de estos individuos sienten que una travesura cruel le ha jugado sobre su falta de experiencia. Los ministros y amigos del cristianismo, al así empujarlo en la hora de su confusión hacia posiciones falsas, cuyas tareas ellos no las pueden hacer, y obrar hacia profesiones sagradas, los cuales ellos han sido obligados a repudiar vergonzosamente su propio respeto. Entonces, herido por los lícitos y su orgullo es indignado por una exposición humillante.
No es extraño que ellos miran a la religión y a sus defensores desde el punto de partida, con sospecha y enojo. Frecuentemente sus sentimientos no paran aquí. Ellos son conscientes de que estuvieron totalmente con fervor en su ansiedad religiosa y resolución en ese tiempo, y que ellos han sido ejercicios extraños y profundos, pero una amarga y mortificante experiencia le ha enseñado que su nacimiento nuevo y religión experimental por lo menos es una decepción. Cuán natural es concluir que aquellos que todos los demás son decepciones también. Ellos dicen, la única diferencia entre ellos, cristianos fervorosos, y yo es que ellos no han detectado todavía el engaño como yo ya lo hice. Ellos están ahora a nada de eso, de que más convertidos de su sinceridad y de la realidad de sus ejercicios que yo fui una vez de los míos. Aún sé que no hubo cambios en mi alma, no creo que haya en la suya. Tal vez es un proceso fatal, pensamiento a través de la cual miles han pasado, hasta que el país es regado una y otra vez por encima con infieles, quienes han sido hechos fatales por su propia experiencia de excitaciones religiosas espurias. Ellos pueden retener su hostilidad hasta sí mismos, pero todavía son endurecidos contra todas las impresiones salvadoras de la verdad. Daniels escribió estas palabras hace 100 años, ya muchos días antes del evangelismo masivo y campañas demasiadamente organizadas. Si 100 años atrás ya el país estaba regado otra vez por encima con infieles quienes han sido hechos tales de su propia experiencia de situaciones religiosas espurias, ¿cuál debe ser la situación del día de hoy? Esta es una pregunta seria para cada cristiano, habiendo guiado a los hombres aún sinceramente a una esperanza falsa. Será una condenación horrible para un cristiano cuando esté ante la presencia del Dios Todopoderoso.